Bien, iniciamos. ¿Cómo sintieron los trabajos? ¿Sí los realizaron? ¿Hubo dificultades? Comenten. Maestro, buenas noches. Yo solamente estoy así como, perdón, como oyente porque pues me atrasé mucho. De pronto estuve envuelta en varias circunstancias y la verdad no hice los trabajos, pero, pero quiero escuchar la clase si me Sí, permite, por favor. sí, sí, sin problema. De hecho, aquí tenemos el ejemplo de la clase anterior. eh, Gracias. lo- los prefijos posesivos en náhuatl. De hecho, vamos a dar un pequeño repaso y para ir entrando otra vez en sintonía. Nos dice que los adjetivos posesivos se unen a los sustantivos, los cuales sufre una alteración por la supresión de las letras finales. Se dice entonces que composición, aglutinación y las dos palabras se unen tan íntimamente que son inseparables. Y aquí tenemos en esta tabla, tenemos los prefijos posesivos. Tenemos en singular, que es no, que se refiere a mí. Eh, el ejemplo es de Cali y Nakasli. Pusimos dos ejemplos. El de no, no cal, no Cali. Y es mi casa. No, no Nakas, no Nakasli. Entonces, estas letras finales se suprimen, nos dice la regla. Entonces ya queda no cal, mi casa. Y nonacas, mi oreja. La segunda persona en singular es mo, que se refiere a tú. Mocal, tu casa. Monacas, tu oreja. En tercera persona del singular es y. Ical, su casa. Inacas, su oreja. El plural incluyente en primera persona es to. Aquí nos incluimos. Por ejemplo, Tocal es nuestra casa. Tonacas es nuestra oreja. La segunda de plural es Anmo. Anmocal, su casa de ustedes. Anmocal. Y Anmonacas, su oreja de ustedes. Y la tercera de plural es Incal, su casa de ellos, y nacas, su oreja de ellos. Son los ejemplos que presentábamos la clase pasada para representar los prefijos posesivos en la lengua náhuatl. Los demás que estuvieron presentes sí realizaron el trabajo. Les pregunto. ¿Qué matemáticas, Johnny? Yo nomás pude hacer esta tabla de aquí. Ah, eh, presento mi trabajo. Sí, sí, adelante. Hice, puse la palabra amoshli. Mostly, Amoshli. correcto. ah, mm, Parece que me acuerdo que dijo que para facilitar la pronunciación se puede agregar una H. Sí, Entonces, en singular, ah, puse no, amoch. No, amoch. no No amoch, sé. No, amoch. no amoch. El tli se quita, Sí, se suprime de acuerdo a la regla. quema. En, en segunda persona,
singular. Moamoch. 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 Y en tercera persona singular. Y amoch. Y amoch. Ujú. Plural. Toamoch. Toamoch. Plural To- incluyente, ¿no? Toamoch. Nuestro libro. Sí, Oh, es correcto. oh, perdón, Kemachani, no la estaba haciendo bien. Ok, comienzo de nuevo, perdón. Ok, Sí, no, sí, adelante. no amoch significa mi libro. Mo amoch, tu libro. Y amoch, su libro de él o ella. Ujú. To amoch, nuestro libro. Sí, An, mm, anmo amoch, anmo amoch. sí. Su libro de ustedes. De ustedes, In amoch, su libro de ellos. ellos, sí, ellos o ellas, in amoch. In amoch, Ujú. no amoch one, no amoch one. Mis libros, Sí, no amoch Juan. no amoch one. Son todas temas tianit tlasokamati anechkak. ¿Qué más les tlaue? Nictlasojamati ticteixpanti moteki. Le agradezco la presentación de su trabajo. ¿Alguien más? Temastiani, Ajá. yo escribí para repasar y pero es un poquito, muchito lo que yo hice. No sé si se lo pueda leer todo. Sí, sí, adelante. Ok. Dice, los posesivos en náhuatl usamos las palabras separadas. Mi, tú, su. Mi significa tú y su, ¿verdad, maestro? Ujú. En náhuatl, la Sí, posesión se indica casi siempre agregando prefijos y a veces sufijos directamente sí, es correcto. al sustantivo. Aquí te explico de manera detallada unos prefijos posesivos básicos para personas gramaticales. Estos prefijos se unen al sustantivo que se está proyectando. Persona, primera persona, español, prefijo náhuatl, en náhuatl. Mi, mis. Náhuatl, no, ejemplo, no, nocal, nocal, mi casa. Ujú. Segunda persona singular, tú, tus. Náhuatl, mo, mocal, tu casa. Singular, su, sus, de ella, o él, ical, ical, su casa. Primera persona en plural, nuestro o nuestra. En náhuatl, to, tocal, tocal, nuestra casa. Segunda persona plural, vuestra casa, vuestro o vuestra, de ustedes. Anmo, anmocal, la casa de ustedes. Tercera persona plural, su, sus, de ellas, de ellos o ellas. Incal, su casa de ellos. Incal. Incal, 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 su casa de ellos. Sí. Puntos claves, dice. El guión menos antes del sustantivo indica que es un sufijo, no una palabra Ujú. independiente. Se dice nocal.
No knuckle. No knuckle. Ok. Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ok, maestro. Sustantivo absoluto, significado. No quiere decir mi y mo, tú. Pilsen, el hijo, la hija. Hijo o hija. No pilsen, mi hijo. Mo pilsen, tu hijo. Tet, la piedra, piedra. Notel, notetl, mi piedra. Motel, tu piedra. Ixitl, el pie, pie. No ikis, no ixitl, mi pie. Ya me abrió. Moikist, tu pie, tu pie. No matli, mi mano. Mastli, la mano, la mano. Ima, su mano. No más, mi mano. Toma, toma, nuestra mano. Momá, tu mano. Inma, sus manos. Pluralizador. Ujú. In, ma, one. Pluralizador. Sí, Noshitoma, one. Mis ujú. jitomates. ¿Es correcto? Amictla, astlen, de nada o por nada. Matli, mano. No polocowan, mis burros. Totecuaniwan, nuestros tigres. No pizzowan, Maestro, no pizzowan es mis Mis marranos. marranos, ¿verdad? Ok. Sí. 3 posesivos para sustantivos que empiezan con vocal. Prefijo, dice, significado. Singular. No cali, mi casa. Segunda persona, singular. Mocali, tu casa. Tercera persona, singular. Y cali, su casa de él o de ella. Segunda, plural, incluyente. Tocali, nuestra casa. Segunda persona, plural, Anmocali, su casa de ustedes. Tercera persona, plural, Incali, su casa de ellos. Conis, beber. Mictotis, bailar. Poa, leer o contar. Tlaloa, correr. Cochi, dormir. Motlalos, correr. Cua, comer. Nechpactia, oni, beber. Nictlapoas, leer. Tlacuica, cantar. Achichic, cerveza. Cuica, maestro Cuica, ¿qué? Cuica, aquí no me Cuica faltó. lleva. Cuica me faltó ahí. Cuica lleva o también se hace referencia a cantar. Cantar, ok. Plenmispactia, mistotili, bailable. Plenmispactia, mistotili, bailable. ¿Qué te gusta hacer? Feliz. Nitenapalos, abrazar. Ujú. Poliwi, falta. Totequinin, nuestra compañero.
Cali casa, calme casas. No calwan mis casas. Nicpia ome. Calmé, yo tengo 2 casas. Juan pluralizador, no mawan mis manos, no mawan tus manos. Plazocamati, te agradezco. No mawan mi testemo ogua, ni testemo mis manos te buscan. Y pan yeyecatl, capostic en el aire negro. Totlanatzin, nuestra honorable madre tierra. Me gusta esta, maestro. Tlazocamati notlaltzin. Gracias, mi honorable madre tierra. Y pampa tinechmaca, notlacualis. ¿Por qué me das mi alimento? Non one, mi mamá. Y con tixin es reverencial o venerable. No natzin, mi venerable madre. Monantzin, tu mamá. Y Nantzin, su madre de él o de ella. Tonantzin, nuestra madre. Monantzin, su madre de ustedes. Y Mantzin, su madre de ellos o ellas. Nicpia, ome, noikiniwan, tengo 2 hermanos. Nota y toca. Aurelio, mi papá se llama Aurelio. Ok. Mis plolowan, capostique, ken se yowali. Tus ojos son negros como la noche. Tonantzin y toca, nuestra madre se llama. Notatzin y toca, nuestro padre se llama. Yo pienso que ya, maestro. Ya me falta poquito. Noikinewan, intoca, mis hermanos o hermanas se llaman. Noconewan, intoca, mis hijos se llaman. Nakastli, oído. Nakasme, oídos. No nakaswan, mis oídos. Istololotli, ojo. No istololowan, mis ojos. Capostic, negro. Yecatosoli, nariz. Es todo, maestro. Sí, sí, está bien, muy bien. Creo que es parte de la clase pasada, ¿no? Ajá. Sí, muy bien, perfecto. Tlazocamati, Ticteixpan, Timoteki. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más quiera presentar su trabajo? Adelante. Damos el espacio para que presenten sus trabajos y vayamos trabajando a la par. Ok, cuídate, mi mamá. Sí, ya no hay nadie más que presente su trabajo. ¿Qué más, Temastiani? Buenas noches. Yo dejé mi libreta en en la camioneta, se me dañó y allá la dejé en el taller, ya tenía algo de tarea, pero Ah, sí. en la Sí, sí, próxima sí. la presentamos. La próxima, sí, adelante. Bien, de hecho, bueno, aquí la intención es de que se apropien de los prefijos del mo, del no, mo, ito, anmo, in. Son los prefijos posesivos en náhuatl que, que quedó de tarea. Sebastián, yo eso lo estudié porque me cuesta mucho trabajo formar oraciones, pero lo voy a estudiar para que haga yo mis oraciones y hablo yo náhuatl. Sí. De hecho, esta tabla es
el, digamos, el corazón, ¿no? De la clase pasada. Aquí prácticamente está lo que pues debemos de conocer y aprender. Esta tablita que está en pantalla, no sé si lo alcanzan a ver. Tenemos los prefijos, el ejemplo. Si gustan, vamos a hacer este otro ejemplo para que los que no estuvieron en la clase pasada se den una idea. Vamos a poner Camaxtli. 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 Este es el ejemplo. Camaxtli, ¿qué es? Boca. Y por ejemplo, en singular de no es Nocamac. No, no, ca, Nocamac. En ese caso Acuérdense que se le quita el tli, ¿verdad? ajá, se suprime de acuerdo a la regla, se suprime la última sílaba que es tli. Ya queda Nocamac, que se refiere a mi boca. Lo ponemos en español, mi boca. ¿Sale? El siguiente, en segundas de singular, es el prefijo es mo, que se refiere a tú. Entonces sería mo, ca, mac. Mo, mocamac. Ujú. Igual aquí le quitamos el tli, mocamac. En tercero del singular es i, y, y ca, y camac, y camac. Su, aquí sería tu boca. Y en caso de él o ella, es su boca, su boca. Icamac, tercero del singular es Icamac y se refiere a su boca. Tenemos el plural, primera de plural incluyente que sería Tocamac. El prefijo es to. Aquí nos incluimos. To, to, toca, tocamac. Igual se suprime el tli. Tocamac y es nuestra boca. El otro es segunda de plural, anmo. Anmo, anmo, camac. Anmocamac. Y sería su boca de ustedes. Anmocamac, su boca de ustedes. Y la tercera de plural sería incamac. 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 Su, su boca de ellos. Entonces, de esta forma, pueden realizar los ejercicios con los posesivos, los prefijos posesivos, que es, Sebastián, ajá, perdón, la última no podrían ser sus bocas, sus bocas. Incamac, sí, también. Sí, porque está, ahí está hablando de varios, pues. sí, sí, sí. No está en singular, sino en plural. Ajá, en plural, exactamente. Sí, podría ser en español. Pero como para referencia, y no enredarlos, pues lo dejamos así. Pero igual se entiende así como lo comenta. Entonces, así sería con el ejemplo de Camaxtli, que es boca.
Ya cuando se une al prefijo posesivo, se suprime la última sílaba, que en este caso es tli, de acuerdo a la regla. ¿Sí quedó entendido? ¿Qué más, Temastiani? ¿Qué más? Temastiani, ¿qué es nonacastli? Mi No, boca, Nacastli es, aquí lo escribimos, Nacastli es oreja. oreja. Pero aquí abajo en el segundo cuadrito donde dice nocali y nonacastli. Es, Nonacas, ajá, Nonacas es mi oreja. oh, mi oreja. Entonces el cli no vale ahí. No, acuérdense que de acuerdo a la regla, la última sílaba se suprime cuando lo unimos con con los Oh, posesivos. sí, sí, sí. Ok, Temastiani. Bien, Ajá. bien. Gracias, Temastiani. Sí. Entonces aquí, bueno, aquí en español igual no tiene. Ahorita le escribimos monacas, tu oreja. Aquí en Inacas es su oreja. Por eso la clase antepasada ve que les presenté las partes del cuerpo para trabajar con con los prefijos posesivos. Nuestra oreja y su oreja de ustedes y su oreja de ellos. Innacas. Aquí cabe lo que comentaban hace un rato, sus orejas. ¿Sale? Entonces, así queda. Este cuadrito ya le aumentamos otro ejemplo para que los que no estuvieron en la clase pasada se den una idea de cómo formar la aglutinación de los prefijos posesivos con, en este caso, con las partes del cuerpo. Gracias, Temastiani. ¿Sí? Entonces, para los que no estuvieron en la clase pasada, es sencillito el trabajo. Igual si tienen alguna duda, me pueden escribir y ya les contesto. Les vamos a disipar dudas. Entonces, si ya no hay Tiene, comentarios sobre este tema de los prefijos posesivos, vamos a... sí, nada más algo, a ver si sí lo comprendí bien en esta parte. El no, entonces se está refiriendo a mío, mía, lo mío. Sí, 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 estoy bien. sí. Y el mo se refería como a tuyo, tuya. Sí, es correcto. Tú, a tú, El, el i sería su, lo su, suyo. ajá. Y El to es y nuestra o el to, nuestro, nuestra, nuestro, el anmo, vuestro o vuestra. ajá. Sí, ¿verdad? Sí, Y el in sería como el su ajá. de ellos, no su de ellos, Sí, así de como ellos, está el su su de ellos, exactamente. boca o sus bocas. Es correcto. Bien, Ujú. gracias. Sí, es que como estoy haciendo anotaciones para ir Sí, luego sí, sí, haciendo sí, la tarea. hay que ir anotando. Y es Sí, que luego a veces me encuentro a algunas, pues, ¿cómo se le puede decir? Eh, como palabras floridas escritas o poesía, no sé cómo se le diga. Y Xochtlantoli. ajá, y luego a veces quiero, según yo, empezar a aplicar lo que he aprendido, pero me pierdo de repente. Y si no tengo estas notas, Sí, hay que ir tomando notas para que igual se vaya interiorizando esta parte, esta información, y ya en su momento cuando pues empiecen a hacer los ejercicios, vayan, vayan viendo sus notas y vayan disipando dudas. Pero sí, todo es comprensible, todo lo que pues hemos comentado, lo que les he presentado, pues
es digerible. Ya en caso de que surgiera dudas, le digo, pues ahí un mensaje en el grupo de Náhuatl. Y ya, pues en tiempo libre que tenga, pues les contesto. Y así vamos trabajando. Sí, entonces sí quedó, más o menos claro esta parte. Bueno, según yo vamos bien, Temastianes. No sé los demás hermanitos qué dicen. Quémate, Quema, Marciani. quema, Sí, está bien. quema, Ah, temas tiene. perfecto. Quema, Entonces, Juan. cerramos con los posesivos y vamos a adentrarnos a la clase de hoy, que son los prefijos de objeto. Los prefijos de objeto en la lengua náhuatl. Entonces voy a presentar en pantalla, le voy a compartir y vamos analizando. Sí, ya se ve los prefijos de objeto en la lengua náhuatl. Sí, temas tiene. Muy bien. Bien, nos dice que los prefijos de objeto en la lengua náhuatl se usan para indicar qué o quién recibe la acción del verbo. Estos prefijos se colocan antes del verbo y pueden referirse a a objetos directos, lo, la, los, las o indirectos, me, te, le, nos, etcétera. Las combinaciones con sujeto en náhuatl, el verbo incluyente tanto el sujeto como el objeto en su forma. Por ejemplo, Nimitztlazostla, yo te amo. El ni viene de yo sujeto. Acuérdense que el ni es un prefijo para verbo ¿qué? Regular o irregular. A ver si se acuerdan. Es verbo regular, ¿no, Temastianes? Es correcto, sí, lo vimos en la segunda clase, si no mal recuerdo. Ajá. Entonces, el ni es yo sujeto. El mit es te objeto y tlazostla amar. Todo junto se aglutina y se forma la palabra nimitztlazotla, que hace referencia a yo te amo. El otro es techmaca, nos da algo. El tech a nosotros y maca de dar. Vamos adelante con más ejemplos. Nos dice que los prefijos de objeto o nombres de objeto son una parte fundamental de la gramática del náhuatl, ya que permiten indicar a quién o a qué se dirige la acción del verbo sin necesidad de usar una palabra aparte. Esto va aglutinado. Las características generales es que se antepone al verbo. Siempre van unidos al principio de la raíz verbal. Indican la persona gramatical yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Indican el número singular o plural. Marcan la diferencia entre lo y le. A diferencia del español, el náhuatl distingue claramente entre un objeto directo, lo que recibe la acción directamente, y un objeto indirecto, a quien se le hace la acción. Y aquí les presento este cuadro. Aquí con este cuadro ustedes le van a entender. Nos dice que los prefijos de objeto directo para personas, estos se usan cuando el objeto es una persona o a veces un animal personificado. No se usa para cosas. Aquí tenemos primera persona del singular, segunda singular,
tercera singular, primera en plural, segunda en plural y tercera en plural. En español se refiere a mí, a ti, a él o ella, a nosotros, a ustedes, a ellos o ellas. En primera persona del singular, a mí es nech, a mí. Tenemos el verbo ita, que es ver. Le ponemos nechita, nechita, y la traducción sería él o ella me ve. Nechita, él o ella me ve. Le podemos poner un pronombre personal. Por ejemplo, tejua, tejua o yehua, yehua nechita, yehua nechita. Él o ella me ve. Pero aquí acuérdense que ya va implícito, ya va implícito los pronombres personales, como nos dice la gramática. La segunda es a ti, y el prefijo es mitz. Ejemplificamos con el verbo ita, mitzita, mitzita, él o ella te ve. La tercera del singular en español, a él o a ella, el prefijo es ki. Con el mismo ejemplo, ita es quita. Él o ella lo ve, la ve, a él o a ella. En la primera de plural es a nosotros, es tech. Igual con el ejemplo, ita, techita. Él o ella nos ve. Techita. Él o ella nos ve. Le ponemos el pronombre yehua techita. Él o ella nos ve. Pero el techita aquí ya va implícito el pronombre. La segunda de plural es a ustedes. Amech. Con el mismo ejemplo de ita, amechita. Él o ella los ve a ustedes. Amechita. La tercera de plural es a ellos o ellas. Y el prefijo es kim. Kin ita. Con el verbo ita es kin ita. Él o ella los o las ve. A ellos o a ellas. Kin ita. Un punto importante, el verbo ya incluye al sujeto, como les comentaba. En los ejemplos de arriba, el sujeto, él o ella, no está explícito. Se deduce de la forma verbal. Si el sujeto cambiara, se usaría un prefijo de sujeto diferente. Por ejemplo, ni, Nikita. Nikita, igual aquí ya estamos utilizando un prefijo de verbo, ¿sí? El ni es un prefijo para verbo regular. El Yo yo, lo maestro. veo. Ok. Nikita, yo lo veo a él o a ella. Ni es el prefijo de sujeto, es yo. Y ki es el prefijo de objeto a él o a ella, más el verbo ita, raíz ver,
todo junto se forma la palabra Nikita, ¿vale? Se aglutinan el prefijo de sujeto, el prefijo de objeto y el verbo. En el otro ejemplo es ti, igual, es un prefijo de sujeto y lo utilizamos para verbo regular también. Ti, tinechita, tinechita, tú me ves. Ti de prefijo de sujeto, tú, más nech, prefijo de objeto, a mí, más ita, raíz ver. Todo esto se aglutina y se forma la palabra tinechita. Tú me ves. Tinechita, tú me ves. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí? Sebastián, una pregunta. Aquí, como dice usted, el prefijo ni es como se utiliza para verbos regulares. Yo he visto también, como por ejemplo, he visto que a unos escriben ni, pero lo usan con ah, lo aglutinan como con un sustantivo, por Un ejemplo, sustantivo. ni, ni, ni tlaca, como decir, soy o yo soy ser humano. No sé si eso es. Sí, también. Ujú. Nada más que como aquí ya tenemos la idea de que ni es un prefijo para verbo regular, entonces por eso les estoy ejemplificando. Pero ya ustedes se van a ir dando cuenta de que hay otras palabras como tal es el caso que comenta, ¿no? De que también se pueden aglutinar a sustantivos en algunos casos. Y eso está bien en ciertos Sí, sí, casos. está bien. Ok, temas Por tiene. ejemplo, lo escribimos para que igual lo tengan como una referencia. Tlazocamati. Ujú. Esa es la palabra, ¿no? Que decía Nitl- Nitlacatl. ¿Qué más temas tiene? Yo soy hombre. El otro ni masewali. Soy una persona. Ujú. Con otro sustantivo. A ver, dígame. Temas tiene una pregunta aquí. En este caso, como ni más igual, o ni más igual o ese, ahorita no lo tengo conmigo, pero ¿cuál sería el otro prefijo para sustantivos que se puede utilizar en vez del ni o ese es El el H. correcto? Timasewalti. Walti. O
ti más igual me. ¿Y el ti temachtiani qué significa? El ti. A ver, permítame. Miren, aquí les voy a dejar el- la información. Temachtiani en su variante, ¿cuál usa ni o ti? Ah, por lo En mi típico, variante utilizamos el me, el me. eh, Pero en prefijo, para pluralizar. ¿qué más? Ajá. El sufijo tin en náhuatl tiene la función gramatical muy importante. Se usa principalmente para formar el plural de los de sustantivos. Igual, igual en caso del me, tiene la misma función. Nada más aquí depende de dónde te encuentres. Ujú. Esa es la función del ti. De hecho, miren, en la última clase vamos a ver los pluralizadores en el idioma náhuatl. Rápidamente se los voy a presentar para que no se vayan con la duda. Sebastián, Ajá. Sebastián, yo tengo una duda aquí donde dice ti, prefijo de sujeto, tú, más nech. ¿Me podría explicar eso, maestro? Sí, Porfa. sí, 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 ahorita. Este lo vamos a ver en la clase, en la última clase. Miren, aquí están los principales pluralizadores en náhuatl. Sebastián nos los va a dejar, ¿verdad?
Sí, 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 Ok. se los voy a compartir. Aquí tenemos los sufijos, el me, uso principal para personas o seres animados, ejemplo, tlacame, de tlaca, traducción, personas. El tin es para personas con respeto o títulos nobles, por ejemplo, de pipiltin, de los nobles, y u, la u, cosas de seres inanimados, en este caso es de Cali, casas. Igual, su uso principal es inclusivo, a menudo con los posesivos afectivos. Notlazohka mewan, mis seres queridos. Entonces, esto lo vamos a profundizar en la última clase sobre los principales pluralizadores en la lengua náhuatl. ¿Sí? Nada más para que no se queden con la duda. Bien. Y bueno, aquí parte de la información ya lo pegué aquí en esta diapositiva. Y igual lo analizan ustedes. Quémate, Sebastián. Sí, sí quedó entendido. ¿Qué Vale. matemáticas? Nomás tenía esa duda de, Del team. del, bueno, en la otra página que tenía, donde tiene ahí ni, y luego tiene ti más igual. Entonces el ni y el ti son iguales, ¿verdad? Como Sí, son los prefijos, pues. son los prefijos. Son los prefijos de sujeto. Ajá. Son los am, prefijos de sujeto que esto los Correcto. conocemos como prefijos para verbos Correcto. regulares, pero ya Por vimos, vestir. pero ya Ay, ya me tomé mi que, pastilla. que se pueden utilizar con los sustantivos. Ya me cier- asustó. son en ciertos instantes, entonces, edad Sí, Temachtiani, no en todos no en todos sustantivos, exactamente. Son, porque como el no y los que aprendimos, esos son ligados a sus sustantivos, ¿verdad? sí, sí es correcto. Ok, Sí, entonces, sí, tomen nota sobre esto. Por ejemplo, esto es el ni y el ti son prefijos de sujeto. Ahí, sujeto. ajá, son prefijos de sujeto. E Temachtiani, y igual se pueden utilizar con los verbos y también con los sustantivos. Temachtiani, y en su variante usan el ni o el ti de prefijo. Sí, sí, dependiendo, porque Ok. el ti es, Usan los dos, entonces. sí, porque se refiere, el ti se refiere a Tehua. Quema. El ni se refiere a Nehua. Mejor. Ajá. El ni a Nehua y el ti a Tehua. Por ejemplo, Tichoca, tú lloras. Nichoca, yo lloro. Oye, quema, Temachtiani. Por ejemplo, Nitlacatl, yo soy hombre. Titlacatl, tú eres hombre. ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí se utilizan estos prefijos para verbo, pero ahorita que ya vamos profundizando, póngale ahí nota, son prefijos de sujeto. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Temastiani, lo que pasa es que le quería sugerir si puede hacer las letras un poco más grandes porque yo ya no Ah, perfecto, sí, alcanzo a sí, ver sí. bien y me Están tengo que al, arrimar mucho a la pantalla. están al 80, 90. A ver si ¿Tiene? ya se ve un poquito mejor. Ahí está. Ese ya es más grande, sí, ¿verdad? Sí, 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 ya más o menos los veo
las letras, pero con la otra me tengo que arrimar mucho a la pantalla. Sí, comenten así situaciones similares Y para que Tlaxtlahui, Temastiani, quema. Sí, les decía, bueno, aquí son puntos importantes que vamos analizando y bien, pregunten para que se vayan disipando las dudas y no se queden ahora sí con la duda y avanzamos. Entonces, en esta palabra de Nikita está aglutinado el prefijo de sujeto yo más el prefijo de objeto ki y el verbo ita. Toda esta aglutinación se forma la palabra Nikita. Yo lo veo. Yo lo veo, Nikita. Tinechita, tú me ves. En el siguiente cuadro nos muestra el prefijo de objeto indirecto o dativo. Nos dice que se usa para indicar para quién o a quién se hace la acción. A menudo se traducen como le o les en español. Y aquí tenemos la primera persona en singular, es en español a para mí. El prefijo nech, nechmaka in amatl. no se ve la otra diapositiva, Temastiani, se ve la misma que tenía. Ah, perfecto, sí, sí. El prefijo de objeto indirecto. Ah, ahora sí ya cambió. Ajá. Ajá, En entonces les decía Tlaxcamati, que estas se usan para indicar para quién o a quién se hace la acción. Estos a menudo se traduce como le o les en español. Aquí tenemos el ejemplo con el verbo maca. Maca es dar. Tenemos en primera persona en español a para mí. Prefijo nech con el verbo maca. Nech maca in amatl. Amatl. Él o ella me da el libro. Ujú. Aquí está, bueno, aquí el libro está traducido como Amatl, pero lo conocemos por Amochtli. Amochtli es libro. En segunda persona, lo corregimos de una vez. Amochtli. En segunda persona, para ti, con el prefijo mit. Mitzmaka, mitzmaka in amatl, in amochtli. Mitzmaka in amochtli. Él o ella te da el libro. En tercera del singular, para él o ella. El prefijo es ki, kimaka in amochtli, amochtli, kimaka in amochtli. Él o ella le da el libro a él o a ella. Kimaka in amochtli. La primera en plural es para nosotros, con el prefijo tech, techmaka in amochtli. Techmaca in Amochtli. Él o ella nos da el libro. La segunda de plural es para ustedes. Amech. Amechmaca in Amochtli. Amechmaca in Amochtli. Él o ella les da el libro a ustedes. Amechmaca in Amochtli. Y para ellos, en tercera de plural, para ellos es kin. Kin.
Kinmaka, Kinmaka in Amochtli. Kinmaka in Amochtli. Él, ella les da el libro a ellos. Kinmaka in Amochtli. Entonces, así se van formando los prefijos de objeto indirecto. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Perdón, Temastiani, Lau tiene prendido su audio y nos interrumpe su clase. Si Ah, pudiera apagarlo, Lau, por... Ajá. gracias. Ajá, les comentaba hasta aquí, ¿hay alguna duda? Esto es en relación a prefijos de objeto indirecto. Aquí tenemos el verbo maka, que es dar. Nechmaka in amochtli. Mitzmaka in amochtli. Kimaka in amochtli. Techmaka in amochtli. Amechmaka in amochtli. Y el último, kinmaka in amochtli. Maestro, el dativo es de todo lo de dar, ¿verdad? Ya sea un artículo u otra cosa, ya ¿Sí? sea, por ejemplo, una tortilla, ya sea un vaso de agua, ya sea un palo, ya sea cualquier cosa, es a lo que se refiere el dativo. Así es, de dar. Ah, Ujú, las tlahui ujú. temastiani. Un ejemplo, si quieren, realizamos rápidamente un ejemplo con lo que decía. Ah, Tortilla. Tamastiani, Ajá. sí, entonces la A es para todos, como ahora para Sí. mí, para Ajá. ti, para Sí. él, para ella, para nosotros, para todos se usa solo la A. Ajá. Ok, eso era Tamastiani. Aquí tenemos el prefijo, por ejemplo, nechmaka. Namochtli. Nechmaka. Nechmaka. Aquí podemos utilizar los números. C slash Ah, Tlaxcali. Tlaxcali. Tlaxcali, sí. Nechmacase Tlaxcali. Para mí, él o ella me da una tortilla, ¿sí? De hecho, estos cuadros van a ser los trabajos que ustedes van a trabajar para esta semana. Por eso les comentaba si hay alguna duda. Este es el primer cuadro. Este es para los prefijos de objeto directo, para personas. Y el otro, el que les estoy presentando, es prefijos de objeto indirecto o dativo de dar. ¿Sí? Estos dos cuadros los van a trabajar esta semana. El otro sería Mitzmaka, se Tlaxcali. Él o ella te da una tortilla. El siguiente sería Kimaka, Kimaka, se Tlaxcali. Él o ella le da una tortilla a él o a ella. El siguiente sería Techmaca, Techmaca para nosotros. Techmaca, se Tlaxcali. Él o ella nos da una tortilla. Ya si lo queremos pluralizar sería me, Tlaxcalme. Techmaca, Tlaxcalme. Y en el siguiente sería Amechmaca,
se Tlaxcali o Amechmaca Tlaxcalme, que sería él o ella les da una tortilla o él o ella les da tortillas a ustedes. Y el último, para ellos es Quinmaca se Tlaxcali o Quinmaca Tlaxcalme. Él o ella les da una tortilla a ellos o él o ella les da tortillas a ellos. Entonces, esta parte es lo que van a trabajar. Sí, si hay dudas al respecto, pueden comentarlos. No, si si le van entendiendo. Temas, Johnny. Ah, perfecto. Entonces, estos dos cuadros son los que van a trabajar. Y bueno, nos dice que los prefijos de objeto son la columna vertebral para construir oraciones transitivas en náhuatl. Su dominio es esencial para pasar de frases simples a oraciones complejas donde se especifica quién recibe la acción y a quién se le realiza. La práctica constante con verbos comunes como ita, ver, macadar y paqui, alegrarse, es la mejor manera de interiorizarlos. Entonces, con estos tres verbos pueden ustedes realizar los trabajos. Y bueno, aquí les voy a presentar algunos ejemplos de, de los prefijos. Nech, a mí, por ejemplo. Nechkowili se yelot. Nechkowili se yelot. Nechkowili se yelot. Cómprame un elote. Nechmaca. Nechmaca se tlaxcali. Dame una tortilla. Esto es en relación a Nech, a mí. Mitz, a ti. Mitzkowilis se yelot. Te comprará un elote. A ti. Mitznamakiltis atoli. Te venderá atole. A ti. Mitztlazohtla. Te cuida. A ti. Nimitztlazohtla. Aquí fíjense que ya tenemos el prefijo de sujeto, ni. Aquí lo voy a juntar. Aquí está separado, pero es todo junto, porque es una aglutinación. Nimitz, Nimitztlazohtla, yo te cuido, o yo te amo. Este es el ejemplo de mit, a ti. Tenemos el ki, a él o a ella. Kikowilis se hielo. Le comprará un elote a él o a ella. Mit Kikuwilis. Kikuwilis se hielo. Kikoniltis atoli. Kikoniltis atoli. Le dará de tomar atole. Kikoniltis atoli. Este es con el ki, a él o a ella. Y el tech a nosotros, Techcowilis Hielo, a nosotros nos comprará elote. Techcowilis Hielo, Techcowilis Atoli, nos comprará atole. Y el Amech a ustedes es
Amechcowilis, yelome. Aquí vamos a pluralizar con qué. Amechcuilisque, yelome. Amechcuilis, yelome. Les comprarán elotes a ustedes. Amechcuilisque atoli. Les comprarán atole a ustedes. Y el último es kin, a ellos o ellas. Quincohuilisque yelome, ellos o ellas les comprarán elotes. Entonces, estos son algunos ejemplos. Igual los pueden retomar para hacer sus notas y posteriormente trabajar con lo de ustedes. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no, Sebastián. Perfecto. Y bueno, aquí igual es la misma, el mismo ejemplo. Tenemos los prefijos nech, mitz, ki, tech, mech y kin. Nech, ita. Aquí igual está separado, los voy a juntar para que no se les complique. Nechita, yo te veo. Nech, nemilia, yo te pienso. Mit, mitzita, mitzita, él o ella me ve. Y mitznemilia, él o ella me piensa. Con el prefijo ki, kiita, kiita, lo o la ve. Kinemilia, kinemilia, lo o la pienso. Prefijo tech, techita, él o ella nos ve. Technemilia, technemilia, él o ella nos piensa. Amech, con el prefijo amech, amechita, los veo a ustedes, amechita. Amechnemilia, los pienso a ustedes. Y el kin ita, los ve. Kin ita y kinnemilia, las o los pienso. Son otros ejemplos. Y bueno, no sé hasta aquí hay alguna duda, si no, nos pasamos con la partícula reflexiva mo. Es la partícula reflexiva mo. Este es un prefijo de objeto muy importante y común. Se usa cuando el sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Y aquí vamos a ejemplificar con mochiwa. Se hace a sí mismo, mochiwa. Mokwa, mokwa, se come a sí mismo o lo que no, o lo que es suyo, mokwa. Motlalia, se sienta, motlalia, se sienta. Y motlazcal, se arroja a sí mismo. Es la partícula reflexiva mo. Y bueno, aquí igual vamos a ejemplificar para que no se vayan con la duda sobre estos prefijos.
A ver, dígame un verbo para que podamos ejemplificarlo. Mitoti, ¿se puede, Temastiani? Mm, no sé, Bailar o danzar, ¿sería diferente danzar o bailar? danzar. No aplica. No. No. Vamos a ejemplificar con el verbo mostía. Mostía. Espantar. Tema. Nech. Mit. Ki. Tech. Amech. Y kin. Entonces la primera, ¿cómo sería? Nechmotia. Nech mostía. Ujú. Nech. Mo. Nech, tía. Nech mostía. Él o ella me Espanta. espanta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya vieron cómo se va realizando, se va formando las palabras? El otro sería Motia. mitzmohtia. Mitzmohtia. Espanta. El siguiente, Tin, moctia. quimohtia. Aquí, Moctia. quimohtia. Lo espanta o la espanta. A él o a ella. El siguiente, Sería tech, moctia. techmohtia. Techmohtia. Él o ella nos espanta. El siguiente, Amech, moctia. amechmohtia. Amechmohtia. Exactamente. Él o ella los espanta. A ustedes. Amechmohtia. Y el último, Tin, moctia. inmohtia. Ajá. Inmohtia.
los o las espanta, a ellos o a ellas. Y así sería, Ujú. así quedaría con este otro ejemplo. Igual esto lo van a trabajar. Aquí bueno, nos hacen la pregunta que si la H se pronuncia como la K, no es como una aspiración, kin, mo, porque el Mo- otro es, bueno, ahorita vamos a hacer la aclaración. Por ejemplo, aquí tenemos la K, dice kin, kin, y por ejemplo, cuando pronunciamos kin, mo, kin, mo, kin, mo, tía, Como kin, una G también puede ser, temas ajá, como una G kin, también. mo. Sí, sí, sí. King Mostia. Igual esta letra la vamos a ver en en la última clase porque también nos sirve para pluralizar la H sola. Entonces, sí, sí quedó claro esta actividad. Prácticamente lo que hicimos es lo que van a realizar ustedes Tema, en esta semana. tema, Temastiani. Bien. De Entonces, cada cuadro vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Uno, sí, y en el sí, sí. primero creo que dijo que dos o tres son. Sí, son Ujú, bueno, este es del primer cuadro, el que realizamos. Miren, Nada más que ya no le puse la persona y en español. ujú. Ya no me fui directo a a la tercera columna, cuarta y quinta. Pero bueno, si ustedes se les dificulta, utilicen este cuadro. Ujú. Y este. Tema. Aquí ustedes ya van a realizar pequeñas oraciones en este cuadro. Ujú. Ujú. El otro nada más son verbos, Frases frases, verbales sería. ajá, frases verbales y aquí en el segundo ya son oraciones. Ujú. Ujú. Entonces, esa es la diferencia. En el primer cuadro son frases y aquí oraciones. Entonces, sí quedó entendido. Tema, Temastiani, no sé, los hermanitos que digan. Comenten, Alicuali, Sí, profe. que mate más tiene. comenten porque eso es lo que van a trabajar esta semana. Digo, por cualquier duda, comentario, me lo hacen saber en el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues si no hay más dudas, comentarios, pues